¿Les parece? Entonces, Pili, si gustas, esperamos 5 minutos para que se conecten más Perfecto. personas y iniciamos. ¿Qué te parece? Fantástico. Muy ¿Sí? bien. Bueno, Sí. buenos días. Y sí, por favor, enciendan sus cámaras para estarnos viendo, para que la plática, así como dice Pili, sea más dinámica y estemos interactuando y podamos hacer preguntas y así tener una mejor retroalimentación. De alguna manera nos vas a presentar también tu libro, ¿verdad, Pili? Que Sí. finalmente de eso se trata el tema de tu libro. Sí, sí, sí. El libro, yo creo que a través de Amazon diría que en México se puede conseguir. Sí que tengo amistades allá en México que sé que lo han conseguido, pero muy al principio en formato Kindle. En formato Kindle seguro. Y yo diría que impreso a través de Amazon también puede llegar. Bueno, pues me parece muy bien. Hay que solicitarlo a través de Amazon. Y bueno, pues si gustas, iniciamos, Yoli. Yo les voy dando entrada como van llegando y te escuchamos. Por favor, encendamos nuestra cámara para estarnos viendo. Muy bien. Bueno, pues gracias a todas y a todos los que estáis dedicando este ratito a compartir. Gracias, Edith, por la oportunidad de viajar a México esta tarde en España, la mañana para ustedes. Y bueno, como decía Edith, el propósito de esta plática era compartir, bueno, pues la publicación y el contenido de este libro que salió a la venta en octubre, que no sé si se ve, pone, enseña a tus hijos a digerir las emociones. Entonces, en base a esto, voy a desarrollar este ratito y qué vamos a hablar hoy y qué contenido podéis encontrar en este libro. Inicialmente, la idea es hablar de qué es la digestión emocional, ¿no? La digestión emocional es un concepto que va más allá de lo que es la tan conocida y tan de moda ahora gestión emocional, ¿no? ¿Cómo me llegó a mí este concepto? Este concepto, sobre todo, llegué a él a partir del trabajo con madres que habían vivido la muerte de un hijo. Fundamentalmente fue a través de estas mujeres que después de muchos años de experiencia y de compartir en los grupos y en individual y en primeros auxilios, bueno, pues ver qué había de diferente en aquellas mamás que podían trascender a esa experiencia, a ese plato de realidad tan indigesto como es la pérdida de un hijo, ¿no? Y crecer después de esa experiencia. ¿Qué pasó? Entonces, Trae tu sí, teléfono como rechispajo, ¿no? Mi vida. vale, que creí que alguien participaba. Entonces, seguro que últimamente también habéis oído mucho en el mundo corporativo, en el mundo de la educación, se habla pues de educar emocionalmente, de la gestión de emociones. Entonces, bueno, pues a mí me vino la idea de que control es una cosa muy externa, ¿no? Cuando hay una fuerza que viene de fuera y a la vez hay una fuerza que viene de dentro y que eso en cualquier momento yo oigo la palabra control y ¡buah!, me viene también una explosión, ¿no? En un momento dado eso va a explotar. La digestión me parece algo más elaborado, la gestión, perdón, algo más elaborado, pero
yo aquí pongo el ejemplo de hacer gestiones económicas, bancarias, que siempre hay una comisión. Entonces, gestionamos cuando hacemos un pasito más elaborado, pero generalmente estamos desplazando a otro lugar. No hemos terminado de elaborar. Y el proceso de digestión es un proceso más largo, algo que me parece fundamental tener en cuenta, ¿no? Y que contextualizaremos ahora en la sociedad del siglo XXI y especialmente en la sociedad actual, en el momento actual de la pandemia. Y a partir de un plato de realidad que sí o sí tengo que comer, ¿qué hago con ello? ¿Cómo lo asimilo? ¿Cómo crezco? Y después, siempre, siempre el proceso digestivo termina en la evacuación, en soltar. Pero también está muy de moda ahora. Se le apagó el micrófono. Sí, ahora, perdonar, disculpad, no sé qué pasó. Vale, no sé dónde se quedó. Hablaba de que digestión emocional es ese proceso que como proceso requiere tiempo y que implica que hay una realidad que sí o sí la tengo que aceptar, la tengo que vivir, me la tengo que comer y de esa realidad yo tengo que hacer ese proceso en el que voy primero a tener que asimilar, tener que nutrirme de ella, ¿no? Hay un momento en el que el plato de realidad llega al estómago, allí van a intervenir las enzimas emocionales, que yo digo que son la palabra y la respiración, ¿vale? Y a partir del uso de esas enzimas emocionales, vamos haciendo que ese plato de realidad vaya siendo más digestivo, ¿no? Lo voy pudiendo asimilarlo, voy nutriéndome, me voy creando, ¿no? Porque a partir de lo que como, creo mi sangre, mis células y hay un momento en el que del intestino delgado, que es el que selecciona, pasa al intestino grueso, ¿vale? Para luego finalmente soltar. ¿Qué soltamos? Lo que ya no me aporta, lo que se torna tóxico, ¿vale? Entonces, en un proceso de duelo, por ejemplo, lo que se torna tóxico puede ser esas eternas preguntas, ¿no? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Esos viajes. Su micrófono. Pili, tu Vale. micrófono. Sí, otra vez, qué raro. A ver. Vale. Ya te Ahora escuchamos. sí. Sí. Voy a estar atenta por si se vuelve a poner, darle, ¿vale? Entonces, este es el proceso de digestión emocional, ¿no? ¿Qué introducimos aquí en este proceso? La importancia de las enzimas emocionales, que son la palabra y la respiración. La palabra, porque cuando algo lo nombramos, se hace más digestivo, ¿no? Cuando vivimos algo, un impacto emocional muy, 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 muy grande, una expresión que utilizamos con frecuencia es esto no tiene nombre, ¿no? Cuando decimos que algo no tiene nombre es que nos cuesta representárnoslo. Entonces, esto lo sabemos, ¿no? En nuestros acompañamientos, cómo la persona, conforme va pudiendo poner en palabras todas sus vivencias, toda su experiencia traumática, va mejorando, ¿no? Por el simple hecho de ir pudiendo codificar todas esas sensaciones, percepciones y representaciones en palabras. Entonces, damos muchísima importancia a la palabra y a la respiración como herramienta que nos permite anclarnos en el presente, ¿vale? Entonces, estas son
como las dos enzimas prodigiosas que nos permiten digerir las emociones y aceptar la realidad que nos ha tocado tener que convivir con ella, ¿vale? Entonces, en el libro desarrollo cómo se desarrollan estas enzimas emocionales. Entonces, hay una parte muy importante para mí que es básica, que es el vínculo con la mamá. El vínculo del recién nacido con la figura materna, este primer año especialmente y los 6 primeros años en los que a través del juego de presencias y ausencias, un juego equilibrado, ¿no? Ese baile, el pequeño va desarrollando la capacidad de representar mentalmente y eso va a ser el precursor de lo que es la función simbólica y lo que va a ser luego el lenguaje, ¿no? Entonces, aquí recupero el tema de los niños no verbales o los niños con alguna dificultad en el lenguaje, tienen más dificultades para expresar, para elaborar las emociones. En una etapa en la que están más en toda la parte sensoriomotriz, todas esas experiencias no las pueden codificar con palabras, ¿no? Porque el lenguaje no está desarrollado. Y a todo eso no podemos acceder a través del lenguaje. Entonces, en ese momento somos nosotros, los adultos, los que tenemos que hacer de yo auxiliar, de trituradora, ¿no? De hacerles la papillita para que puedan ellos ir digiriendo. Y esto lo vamos haciendo a partir del vínculo y de este juego de presencias y ausencias. Entonces, doy una importancia brutal, ¿no?, al tema del vínculo con la mamá y los primeros años de vida, en el desarrollo de la función simbólica. Entonces, ¿qué ocurre con los pequeños cuando viven una situación de gran impacto, una pérdida en etapas infantiles? Bueno, primero tenemos que ver cómo está desarrollada la función simbólica para ver con qué herramientas cuentan ellos para poder ir haciendo este proceso de digestión. Cuando no hay lenguaje todavía, tenemos el juego simbólico, a través de los cuentos. Todo esto va a facilitar que los pequeños puedan ir elaborando su mundo interno. ¿Qué ocurre también? Que centrándonos en el tema del duelo y de la muerte, los niños hasta los 9 años aproximadamente están en una etapa de pensamiento mágico. Aquí en España tenemos los Reyes Magos. Entonces, hasta esas edades, prácticamente todos los pequeños creen en los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque están en pensamiento mágico. Aquí tenemos la figura de los Reyes Magos, el ratoncito Pérez. ¿Qué ocurre? Que hasta esa edad el concepto de muerte, la irreversibilidad de la muerte, no la tienen, es un concepto que cognitivamente no lo tienen almacenado todavía. Y esto es muy importante para cuando les acompañamos, aunque ya tienen el lenguaje desarrollado, esta realidad de la irreversibilidad de la muerte física no pueden alcanzarla como nosotros. Y su forma de ser y estar en el mundo a nivel temporal es diferente. Por eso nos encontramos muchas veces que duelos que se han vivido en la etapa infantil es de adultos cuando sale la elaboración, ¿no? Y cuando realmente se siente la pérdida y se puede poner palabra a toda esa experiencia, ¿no? Es muy frecuente que esto ocurra. Entonces, enzimas emocionales, digestión emocional, por un lado, las enzimas emocionales que nos permiten hacer el proceso. El proceso, hay una realidad que tengo que vivir, tengo que comerla, me nutro de ella, crezco y luego, una vez que he crecido, suelto. Importante, este proceso en algo también fantástico y maravilloso, como puede ser el enamoramiento, ¿no? Si yo sigo anclado al enamoramiento y pretendo repetir ese momento en una relación de pareja de 20 años, pues
no se me torna tóxico, ¿no? Hay que me nutro, crezco y paso a la siguiente fase. La vida es cambio. Entonces, este proceso es absolutamente para todos los platos de realidad. También para los que nos resultan dulces, los amargos, para todos, ¿vale? Entonces, después, ¿qué es lo que podéis encontrar en el libro? El desarrollo de las enzimas, toda esta parte de maternidad, de vínculo, consejos y pautas de cómo hacer con los niños pequeños para que este vínculo sea un vínculo de apego seguro, que me va a permitir establecer vínculos de intimidad saludables de mayor, ¿vale? Pues también lo podéis encontrar. Y después vamos desarrollando todo lo que es la importancia de digerir las emociones para establecer vínculos de intimidad. Y entonces aquí dedicamos un capítulo a los vínculos de intimidad a la pareja, a padres e hijos y a hermanos, ¿no? ¿Con quién se enciende la vena, las personas se enojan más? ¿Con quién tenemos una tendencia mucho más reactiva? Con los vínculos de intimidad. Entonces, vamos desarrollando qué emociones son las que se manifiestan más en cada uno de estos vínculos, ¿vale? En el vínculo de pareja es un vínculo, es una exclusividad y que nos remite al vínculo primario, al vínculo con mamá, ¿vale? Después tenemos los vínculos con los hermanos, donde las rivalidades están presentes sí o sí, porque se tiene que competir por el mismo objeto de amor que son papá y mamá. Entonces, cómo digerimos las emociones en nuestros vínculos de intimidad nos va a dar la clave para luego hacer una elección de pareja saludable y para relacionarnos con iguales, ¿no? A veces nos encontramos personas que le cuesta más relacionarse con iguales o con la autoridad. Bueno, ahí vemos que está representando todo esto y cómo se han digerido todas estas emociones de exclusión, exclusividad, la rabia, ¿vale? Después hablamos de cómo nos influyen la digestión de las emociones a nivel físico. Esto es muy, muy, muy importante porque cuando no podemos digerir a partir de la palabra, cuando la enzima emocional de la palabra y el lenguaje no es suficiente, o no podemos ligar la emoción a la representación, recurrimos al cuerpo. Ahí tenemos todo el tema de psicosomática y cómo el cuerpo nunca miente, ¿no? Entonces, aquí hacemos una asociación desde todo lo que es la medicina oriental, también cómo se asocia cada función de órgano con cada emoción y luego el impacto que tiene en nuestro sistema nervioso el estrés, que yo defino el estrés como ese conjunto de emociones no digeridas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que se ralentiza el aparato digestivo, la sangre está más espesa, la musculatura se contrae, se dilatan las pupilas, los riñones están afectados. Entonces podemos ver también como en un proceso de duelo que se comparte sintomatología con un cuadro depresivo sin ser un cuadro depresivo, vamos a encontrarnos todo esto que todos conocemos, ¿no? Del síndrome psicoinmunoneurológico, ¿no? Que es un proceso de duelo. Entonces, hacemos una especial importancia en cómo ayudar a las personas a poner palabras, ¿vale? Aquí también decir que cuando vivimos una experiencia traumática, lo que es el síndrome de estrés postraumático, por ejemplo, se codifica todo en imágenes. Normalmente una persona cuando ha vivido una situación traumática y se repite, en el síndrome de estrés postraumático, repite imágenes
olores, sensaciones. Entonces, toda esta información ha quedado almacenada en el hemisferio derecho, en el hemisferio emocional. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es tan mágica la palabra y tan importante y tan sanadora? Porque cuando yo voy pudiendo poner palabras, esa información que ha quedado almacenada en el hemisferio derecho, a partir de imágenes, de sensaciones y de percepciones, pasa a través de la ínsula al hemisferio izquierdo. Entonces, ya se registra desde otro lugar, ¿vale? Entonces, aquí sí que como indicación para todos los que sois acompañantes en duelo, claro, hay veces que hay personas que enseguida hablan, ¿no? Y nos cuentan y parece que está fenomenal porque hablan mucho. Tenemos que llevar a que sea una palabra ligada a la emoción. Es decir, que no sea un vómito verbal, ¿no? Un soltar, una incontinencia, sino que realmente haya ese proceso que hemos dicho, ¿no? de elaboración. Y no es tan importante, hay veces que hay personas que tienen una tendencia más de cueva, que les cuesta hablar, que les cuesta compartir. Esto yo lo he vivido con parejas, ¿no? Cuando he acompañado a papás y han venido ambos y a lo mejor uno de ellos, normalmente el papá, el hombre, tiene una manera de vivir el proceso más introspectiva, un rol de tener que sostener a su esposa y él, bueno, pues no darse ese permiso para hablar, pero hay veces también que el hombre, muchas veces, su funcionamiento es más de buscar soluciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que frente a un proceso de duelo, la solución ideal, ¿no? Deseada, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay una irreversibilidad en lo que es la muerte. Entonces, poderles ayudar y acompañar a que escriban, transmitir esto, ¿no? Que la importancia de la palabra, aunque no sea compartida con otro, pero en personas muy, muy, muy cerradas, poderles dar esta información y esta herramienta, ¿no? Para que ellos puedan hacer este proceso, ¿no? De cambiar de un hemisferio al otro y poder ir digiriendo de mejor manera, ¿no? Después, en el libro encontraréis un capítulo que es todo dedicado a duelo, ¿vale? Comparto muchos casos de mamás, también comparto momentos en los que mamás que ya han vivido la experiencia han acompañado a otros papás. Y bueno, todo lo que es el proceso de duelo y lo diferente que es en función de la pérdida, ¿no? Aquí ya sabemos que un proceso de duelo es único, personal, intransferible. ¿Por qué? Porque depende de mi vínculo con la persona, depende de las circunstancias de la muerte y de mis estrategias de afrontamiento. Y eso nunca, nunca va a ser igual, ¿no? Si tenemos 2 hijos, pues con cada hijo se tiene un vínculo diferente, aunque se les quiera muchísimo a los 2. Y con los hermanos ocurre lo mismo, ¿no? Si tenemos más de un hermano, el vínculo es diferente. Entonces, el hecho de haber vivido un duelo y haberlo elaborado, bueno, me hace saber, conocer los momentos por los que voy a pasar, pero mi tránsito por esos momentos va a ser diferente porque el vínculo que tengo con cada persona es diferente, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Aquí remito también a lo que es el vínculo entre hermanos, ¿vale? Y el vínculo con papá y mamá, ¿no? Por encuadrar un poquito en lo que es el sistema familiar. ¿Qué ocurre? Que con los hermanos, a ver, cuando un niño está en duelo o un adolescente, normalmente todo el sistema está en duelo también. ¿Por qué? Porque compartimos vínculos. Entonces, las personas que acompañan a los niños y adolescentes están en duelo y muchas veces por quererles proteger les desprotegen
porque les dejan aparte, ¿no? Recientemente, esta semana pasada, falleció una mamá, una mujer joven, con una niña de 8 años, que entró en quirófano para una operación aparentemente sencilla y falleció en la intervención. Entonces me llamaron y el papá, me llamó la tía de la pequeña. El papá no pretendía llevar a la hija al día siguiente a la escuela y no decirle nada. No, entonces, claro, hay que poder acompañar a este hombre, qué shock, qué sufrimiento, y poderle explicar desde la serenidad y desde la calidez que su hija necesita estar con él, que la niña siente que algo ha pasado y que por quererla proteger la vamos a desproteger si hacemos esto, ¿no? Si la mandamos a la escuela, que no venga al entierro. Claro, es tremendo, nos parece. Yo no dejo de sorprenderme, Edith. No sé si también os pasa a vosotros allí con estas situaciones. Hoy, en pleno siglo XXI, que nos encontremos situaciones como esta, ¿no? Que se quiera excluir de esta forma, ¿no? A los menores. Y esto yo creo que tenemos una labor muy importante, ya no solo cuando hay un fallecimiento, sino una labor psicoeducativa. Porque si rompemos el tabú de la muerte y hablamos de esto, si de pronto tienes la desgracia de que te ocurra algo como esta familia, como este papá, pues ya sabes que por muy duro que sea, eso es lo mejor para tu hijo, ¿no? Pero aquí entran un montón de voces, te habla la abuela, te habla la vecina, y nos queremos, en realidad, ¿a quién nos estamos queriendo proteger ahí? A nosotros, ¿no? Ese miedo tan grande, ese decir, ¿cómo me va a ver mi hijo a mí destrozado? Bueno, pues es que eres humano. Entonces, si estamos en duelo, no pasa nada malo porque nos vean llorar, porque un día no nos podamos levantar del sofá con la mantita. El duelo hay que vivirlo, ¿no? Hay que darle su lugar y es un proceso, ¿no? Por eso el proceso de digestión. Claro, no es lo mismo digerir un mordisco, un bocado de realidad de una manzana que un bocado de realidad de un chuletón, ¿no? Entonces, no es lo mismo, voy a necesitar más movimientos peristálticos, más enzimas, más repetir. Y aquí es importante nuestro acompañamiento, porque llega un momento en que las personas dicen, es que estoy siempre repitiendo lo mismo, es que me aburro, es que aburro a los demás. No, es que es muy importante, es que estás digiriendo, ¿vale? Sí que hay en la escucha nosotros podemos introducir pequeñitas pinceladas que ayuden a que ese discurso no sea una incontinencia, sino que vaya realmente ayudando a la digestión, ¿vale? Entonces, esto hay un apartado ahí, un capítulo, ¿no? Que es sobre el duelo y los distintos vínculos. Decía, los hermanos, se muere tu hermano, claro. Primero hemos hablado que en un vínculo de intimidad entre los hermanos hay rivalidades. De pronto, los celos. Claro, el hermano que si ha habido un proceso de enfermedad ha requerido tanta atención y a mí no me la han dado. El hermano que ha fallecido de repente y el hermano muerto sin estar presente tiene más presencia en la familia que yo que estoy aquí vivo, ¿no? Recuerdo una niña de 13 años que había fallecido el hermano y un día agarró a la mamá, ¿no? Y la sujetó así y le dijo, mamá, que yo estoy viva. Mamá, por favor, ¿no? O sea, pero tuvo que agarrarla para que la mirase, ¿no? Porque bueno, pues una mamá en duelo, y que no quiere decir que no quiera al otro hijo, pero el otro hijo siente la pérdida del hermano, la culpa por los celos por el hermano fallecido, más luego la rabia porque mamá no está, ¿no? Entonces,
todo esto, el poderlo ir nombrando, darle su lugar, el sin juicio, ¿no? Si hay algo que tenemos que repetir y que tener clarísimo es el respeto con mayúsculas y en fosforito, ¿no? En todos estos procesos. ¿Qué ocurre con un adolescente, por ejemplo? Claro, un adolescente puede estar en un momento está en un momento de buscar su intimidad, de separación de las figuras referentes para buscar identificaciones parciales fuera de lo que son los vínculos de papá y mamá, y de pronto fallecen papá o mamá. Pues en la adolescencia es muy duro también, suelen ser procesos muy ambivalentes, ¿vale? También recientemente, ¿no? Pues he tenido que acompañar a una familia que el matrimonio estaba separado, había 2 hijos adolescentes que llevaban un par de años sin tener contacto con el papá, y el papá ha fallecido de un derrame cerebral de forma, bueno, muy súbita. Y claro, pues estos chavales están con un duelo muy complicado porque todavía el chico expresa, es que me falta una conversación con mi padre, me falta, ¿no? Parece que vamos a tener siempre todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero de pronto, pues la vida es finita, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo también? Por eso la importancia del vínculo. ¿Cómo lo está viviendo la exmujer? Que refiere, es que parece que no tengo permiso, ¿no? Que como yo ya tenía otra pareja y me había separado, no tengo permiso a llorar la muerte de mi exmarido. Si estoy bien porque estoy bien, si estoy mal porque estoy mal, si me ocupo de los papeles porque solo te preocupa el dinero. Entonces, es muy, 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 muy importante dar visibilidad a todo esto, a todos los procesos de duelo, ¿no? Y poder ponerlo sobre la mesa y acompañar, repito, sin juicio, ¿no? Y tener presente que es un proceso del que me puedo nutrir y puedo crecer. Evidentemente algo va a cambiar dentro de mí para siempre, pero recuerdo una mamá que ella decía, acompañando a otros papás, esta mamá decía, la muerte de mi hijo me ha hecho mejor persona. Dice, obviamente, si me dan a elegir, preferiría no ser mejor persona y que mi hijo siguiese vivo, ¿no? Ella también trataba de introducir un poquito el humor, ¿no? Pero dice, pero hoy soy mejor persona y puedo agradecer que durante 4 años fui la mamá de este niño, ¿no? Este niño falleció a punto de cumplir los 4 años y de forma súbita, una parada cardiorrespiratoria. Entonces, todo esto es muy, muy importante. Después, en el libro, aparte de este capítulo de duelo, que Edith sabe que me encanta, ¿no? Que el tema del acompañar y el trabajo en duelo, bueno, me parece que es maravilloso porque creo que siendo un momento tan indigesto, a la vez es un momento en el que estamos más en contacto con nuestra verdadera esencia y realmente para mí en estos acompañamientos hay una magia y una verdad, pese al dolor que puede haber, ¿no? En algunos procesos que en otras funciones, ¿no? En otros trabajos que hago como psicóloga, pues no es la misma. Y después, como va enfocado a papis, hay otro capítulo que tiene que ver con el rendimiento, ¿no? Con el cole. El tema cole es como un tema que preocupa tantísimo a los papás, que suele traer a muchísimos papás a consulta y que es tan importante en esta situación que estamos viviendo. De hecho, hoy he hecho 2 Zooms por la mañana para hablar sobre educación, ¿no? Cómo acompañar a nuestros chavales en esta situación del COVID, del colegio online,
de digerir las emociones, de cómo los adolescentes, ¿no? En concreto, que hablábamos de los adolescentes, ellos viven en el presente, los papás vivimos en el futuro, entonces nosotros vivimos el tema académico con una seriedad y una importancia extrema. ¿Por qué? Porque como papás, ¿qué queremos de nuestros hijos? Que sean autónomos, que el día de mañana se puedan valer por sí mismos, que sean autónomos física, mental y emocionalmente y que puedan establecer vínculos sanos, ¿no? Que puedan tener una profesión que les guste y que les permita vivir de ella y que puedan hacer una buena elección de pareja y de vínculos. Entonces, en el capítulo del rendimiento hablamos de esto, ¿no? De cómo influye la estructura de personalidad, la motivación, el hábito y la técnica, y cómo queda en un lugar más secundario lo que es la capacidad intelectual, ¿no? Y bueno, pues un poquito se habla de esto, y después hay una última parte práctica, muy sencilla porque, claro, es complejo, ¿no? El dejarlo escrito en un libro, pero sí que la última parte vienen ejercicios muy sencillos de respiración, ¿vale? De respiración abdominal, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya he dicho antes que la respiración nos ayuda a anclarnos en el presente. Entonces, ¿qué ocurre también? Que cuando yo presto atención a dos sensaciones físicas a la vez, no puedo prestar atención al bombeo de pensamientos, ¿no? Entonces, no me identifico con los pensamientos ni los alimento, que ya sabemos que luego el pensamiento alimenta la emoción, el pensamiento, bla, 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 y ahí entramos en una rueda. Entonces, simplemente la postura, ¿no? El poder respirar profundamente, relajando el diafragma, llevando el aire a la zona baja, a ver si se me ve un poquito, ¿no? Llevando el aire a esta zona, la zona baja de los pulmones y la zona posterior. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos más alveolos y donde se pueden producir más intercambio de gases. Y entonces eso va a hacer que mi respiración, mis células oxigenen mejor, mi cerebro oxigene mejor y sea menos reactivo. Muy importante en este momento que vamos todos con las mascarillas, ¿no? Y nuestros pequeños también. Cuando llevamos la mascarilla puesta, acabamos tendiendo a respirar por la boca. Y apunto, ¿no?, en que el buen uso de la enzima emocional de la respiración también es muy importante porque al inhalar y exhalar por la nariz estoy estimulando el bulbo olfatorio. Hay como unos pelillos, ¿no?, en la nariz, hay que estimulan el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio está en el sistema límbico y el sistema límbico es el sistema que tiene que ver con el aprendizaje, con la memoria y la regulación emocional. Entonces, todo lo que sea la inhalación, la respiración consciente por la nariz, me va a ayudar a estimular el sistema límbico y a poder regular mucho mejor mis emociones y todo ese sistema que en la depresión se puede ver ya hoy en pruebas de imagen cómo el hipocampo se empequeñece y cómo la amígdala se agranda, ¿no? Entonces, también es importante esta parte, ¿no?, este sustrato biológico de por qué respirar, por qué es importante, ¿no?, la postura que me permite respirar, ¿vale? Y luego técnicas de comunicación súper sencillas. Básicamente, hablo de la magia de la descripción. La magia de la descripción yo utilizo muchísimo y además es que yo digo, madre mía, después de 20 años y de tanto tiempo estudiando, y al final lo he simplificado en algo muy básico, ¿no?, que es descripción objetiva, hablar en primera persona, conceder los deseos en la fantasía.
parece una tontería, ¿no? Así como de Walt Disney. Pero ¿qué implica conceder los deseos en la fantasía? Aceptar la realidad, ¿no? Descripción objetiva. No pongo nada más que lo que ha ocurrido y te concedo los deseos en la fantasía. Esto yo, donde he vivido y experimentado pues la auténtica magia y alquimia de estas indicaciones tan sumamente sencillas, sobre todo en primeros auxilios psicológicos. En la UCI, ¿no? Recién una adolescente que ha tenido un accidente de moto que finalmente falleció, acompañando a los papás, y con unas pequeñas que también falleció la mamá y que también estábamos en la UCI, pudimos hacer que las pequeñas pudiesen entrar a ver a la mami porque físicamente estaba bien y pudieron verla un momentito, despedirse, los médicos colaboraron. En esas situaciones, por ejemplo, con estas pequeñas, la mayor, que ya tenía casi 9 años y hacía preguntas, era más consciente de lo que realmente estaba ocurriendo, yo pedí a los médicos que hablasen con ella, ¿no? Dije, mira, la hija mayor va a necesitar que tú le expliques, le decía al médico de la UCI. Y entonces fue muy bonito como el médico, que al principio decía, niños, no, niños, aquí en la UCI, les va a crear un trauma. Y yo le decía, a ver, trauma, ¿la mamá puede sobrevivir? No, vale. Ya van a crecer sin su madre, eso ya es traumático. Pero aparte de eso, es que la última imagen de estas pequeñas ha sido su mamá desplomándose en casa, papá histérico llamando a la ambulancia, entrar los médicos, tratar de reanimarla, llevarse a mamá, que alguien venga, se lleve a las niñas. Claro, el poder, estas niñas, entrar en la UCI, ver a la mamá en la cama, con todos los aparatitos que el médico le decía, mira, con esto mamá está respirando, estamos haciendo todo lo posible para salvar el cuerpo de mami, pero los médicos no tenemos todas las respuestas, ¿vale? Fue precioso, ¿no? Como este médico, yo digo que se quitó la bata de médico y pasó a ser humano, ¿no? Y en el momento en el que entramos con la pequeña y él se agachó para ponerse a la altura de la niña y hablar con ella, dije, ya está, ¿no? Ya ha conectado verdaderamente con él mismo, con su verdadera esencia y se puede comunicar con esta pequeña. Entonces, ¿qué pasó? Que la hermana pequeñita de 5 añitos tenía entonces, no entró, ¿vale? No, se dio la opción, ella se quedó fuera, ella además no estaba entendiendo muy bien todo y había que hacer con ella otro tipo de acompañamiento. Al día siguiente, cuando yo fui a buscarlas, a las pequeñas, para llevarlas con la familia que había venido de fuera, la pequeña me dijo, Pilar, ayer los médicos hablaron con mi hermana, ¿verdad? Y digo, sí. Digo, hablaron con tu hermana porque tu hermana tenía preguntas para hacer a los médicos. Si tú hoy tienes alguna pregunta para hacer a los médicos o para hacer a alguno de los mayores, nos la puedes hacer y nosotros trataremos de responderla, ¿vale? Pero fue decirle, no había por qué decirle, si tú quieres hoy hablar con ellos. No, pero ella ahí se estaba, bueno, pues mi hermana sí, yo no. ¿Por qué mi hermana que ha hablado? Entonces luego la hermana, yo las llevaba en el coche, comenzó a llorar. ¿Y qué hice yo ahí? Describí objetivamente. Qué duro todo lo que está ocurriendo, mamá está en el hospital, ahora tenemos que ir a buscar a los tíos, bueno, no recuerdo ahora el lío que había, porque además la familia era de fuera de la ciudad en la que estábamos y tuvieron que desplazarse todos. Y añadí, ojalá no estuviésemos viviendo esta situación. Nos encantaría tener una máquina del tiempo y retroceder y que esto no estuviese ocurriendo. Esto te calma, te sientes comprendido y a la vez estás aceptando que
que eso es un ojalá, una fantasía, pero te sientes reconocido, ¿vale? Esto con niños y con mayores también. Con mayores también es muy, muy importante, ¿no? El poder introducir esta parte. Y yo creo que ya no me dejo nada. He hablado un montón. Os abro aquí para que, bueno, que preguntéis. Voy a mirar el chat. Si hay alguna pregunta. ¿Alguien que quiera hacer Vale. alguna pregunta, que puedan encender sus cámaras, por favor, para estarnos viendo? ¿Alguna pregunta? Pues ha sido un tema interesante. José Luis quiere preguntar, Edith. A ver, José Luis. Pero ponte el micro, José Luis. Yo porque leo los labios, pero hay que hablar. Ahí está ya. Hola, José Luis. Hola, hola. Pilar, me pareció distraerme un poquito y que mencionaste 3 cosas. Descripción objetiva, conceder los deseos de la fantasía, ¿y qué otra era? Y hablar en primera persona. Ah, eso hablar en es. primera persona, sí. Esto, sobre todo lo de hablar en primera persona, es para no hacer suposiciones respecto a lo que el otro está sintiendo o lo que el otro está viviendo, ¿no? Porque eso es muy invasivo, ¿no? Y con los niños especialmente, ¿no? El poder hablar en primera persona de, bueno, lo que estoy observando y lo que yo siento y veo con lo que observo, ¿vale? Esto es más en situaciones, tal vez no tanto en lo que sería primeros auxilios, en situaciones de conflicto, a lo mejor en casa, cuando queremos que asuman responsabilidades, que colaboren, ¿no? Esto, mira, me entra la risa porque yo trabajo mucho con niños y adolescentes y tengo 2 hijos adolescentes. Y entonces un día le decía, utilizando esto, le decía a mi hijo adolescente: llego a casa y todavía no has hecho tus tareas. Me siento frustrada porque llevo todo el día ayudando a papás y a mamás que les funciona y a mí no. ¿No? Digo, entonces, bueno, pues introducir también un poquito ahí el humor, ¿no? Y entonces mi hijo decía, protestaba ahí un poquito y se ponía a hacer. Pero bueno, pues yo le expresaba cómo me sentía, que además es que era cierto, ¿no? En ese momento. Sí, sí. Qué importante, en ese momento él estaba viviendo un proceso de duelo y como estaba viviendo un proceso de duelo, las funciones ejecutivas estaban afectadas y su motivación y su rendimiento a nivel académico había descendido. Claro, ¿vale? Claro. Sí. Bien, muchas gracias, Pilar. Sí, Gracias. y añado también, José Luis, cuando acompañamos a alguien en duelo, el decir en primera persona, podemos integrarlos. Me encantaría saber qué decirte para que te sientas mejor. No sé qué hacer. A veces no sé si llamarte o no llamarte. Ojalá tuviese una bola mágica y saber qué es lo que necesitas para poder transitar este momento de la mejor manera posible, ¿no? El expresarlo. Gracias. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? Yo, doctora. A ver, Rosario. Muchas gracias, doctora Pilar, por este excelente tema que está abordando. Yo acompaño a papás en duelo y una de las necesidades de ellos en su proceso que les causa mucha tristeza, mucha impotencia, es cuando dicen, es que quiero verlo, necesito verlo.
Eso me Sí. recuerda, lo estoy ubicando en conceder los deseos de fantasía. Eso es. Ahí el decir, ¿no? Por eso tan importante es, cuando ya ha pasado tiempo, el decir, daríamos lo que fuese, y podemos poner la magia, ¿no? Decir, ojalá este boli que tengo aquí fuese una varita mágica y pudieses abrazar una vez más a tu pequeño, ¿no? Por eso, con la muerte de los hijos, bueno, con la muerte en general, pero con los niños, en primeros auxilios, yo insisto mucho en poder abrazar al niño, ¿no? Recuerdo una mamá que he hecho referencia antes, que el pequeño falleció de forma súbita y cuando entraron y ya había fallecido el pequeño. La mamá es como que no se atrevían mucho a tocarle, ¿no? Le tocaban, ella le tapaba, ¿no? Porque sentía que se estaba quedando frío y le tapaba. Y yo les animé a abrazarle, ¿no? Porque luego esto es lo que más vamos a echar de menos. Y en ocasiones también el poder tener, bueno, pues alguna prenda, ¿no? El sentir que tengo algo a lo que me puedo agarrar físicamente, pues también puede ayudar. Pero entra efectivamente en conceder los deseos en la fantasía. Sí, sí. Muchas Yo gracias. tengo una duda. Sí. Adelante. Gracias primero por la muy, muy buena, excelente participación. Quisiera que me apoyara. Estoy atendiendo pues a una persona, son 54 años de edad, pero con síndrome de Down. Vale. Está ahí trabajando el proceso de duelo. Su mamá falleció hace 2 meses. Tiene problema en el lenguaje y hay varios cambios en su comportamiento. Sobre todo se ha manifestado ese proceso de duelo en berrinches, en enojo, y la familia también estoy interviniendo con ellos porque pues les ha costado trabajo entender este proceso. Claro, aquí habría que ver el nivel de desarrollo cognitivo de este hombre con síndrome de Down y luego hay algo importante que en el síndrome de Down muchas veces va asociado una demencia precoz. Entonces, yo sí que con él trabajaría mucho también desde el cuerpo, desde la respiración, ¿vale? Todo lo que es estimular sistema límbico. ¿Por qué? Porque el proceso de duelo, como he dicho antes, afecta a las funciones ejecutivas, afecta a nuestro sistema nervioso y en el caso de este chaval que ya hay una predisposición biológica que es muy frecuente que los chavales con síndrome de Down cuando envejecen tengan demencia precoz, trataría de abordar desde otros lugares que no sean el lenguaje y adaptándonos a su edad. Entonces, a partir de dibujos, a partir de materiales que no se vean muy infantiles y luego a partir de la respiración. Trabajaría mucho con él la respiración. Trabajaría muchísimo con él la respiración y que pueda ir nombrando emociones, pero claro, es que además es muy probable que el vínculo que tuviese, es que he trabajado mucho con discapacidad, entonces, claro, el vínculo de la mamá con el hijo con discapacidad muchas veces es muy simbiótico, ¿no? Entonces, habría que ver, yo valoraría 2 cosas. ¿Cuál es el nivel de lenguaje del chaval? Y cómo era el vínculo. Y con él sí que puedes, depende del nivel cognitivo que tenga, veremos si está en pensamiento mágico o ya ha pasado de ahí. Y cómo está a nivel temporal. Y entonces me apoyaría muchísimo en la respiración y en imágenes de emociones, de poder nombrar. Me haría con cuentos para niños sobre duelo, pero no le presentaría el cuento porque tiene 54 años
y a estas personas les sienta fatal que les traten como niños, ¿vale? Porque aunque pueda tener una edad mental de desarrollo de 10, 12, 8 años, es un adulto. Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente en el trabajo con personas con alguna discapacidad, que tenemos que adaptar materiales a lo mejor que cognitivamente son infantiles, pero darles un formato de adulto, ¿no? Entonces ahí puedes sacarlo tú, incluso hacerlo juntos. Iría por ahí, iría por ahí, porque además, claro, seguramente sería ella quien más se ocupaba de él. Entonces, sí, iría por estas dos herramientas: respiración, relajación y juego adaptado, ¿vale? Ok, Sí. gracias. ¿Alguna cosita más? No sé si te he respondido, si te es suficiente. De hecho, en gran parte de lo que me menciona, sí lo tengo considerado, pero no había considerado honestamente lo de los cuentos. Los juegos adaptados sí, pero la respiración, la relajación también. Inclusive me menciona la familia que no quiere llegar él a su casa. Entonces, me queda claro que puede ser inclusive porque la señora estuvo ahí, terminó, puede ser un evento postraumático. Pero necesito seguir estudiando mientras lo sigo atendiendo. Inclusive había sugerido poner un altar con la foto de la señora para generar de esto esa emoción y ese gusto por volver a casa, porque llega y pues ya no la encuentra. Y se le puede hacer un álbum, un libro de la vida, ¿no? De momentos con mamá. Esto se hace mucho con niños, ¿no? El tener un álbum en el que lo vaya haciendo él y que vaya pudiendo ahí recordar, pero un álbum para estar por casa, no con la connotación del altar, que es algo más sagrado, ¿no? Sino un álbum como estos de tipo Hoffman, de tapa dura, que estas niñas que os comentaba hicieron con su tía, y un álbum que lo tenían, bueno, pues por la mesita del salón, se ponían a mirarlo, a veces lo miraban y lo compartían, otras no, otras veces el álbum estaba por allí, ¿vale? Pero se puede unir, ¿no? La parte del cuento, como hacer tu cuento, ¿no? Vamos a escribir tu libro, ¿no? El libro de tu vida, y ahí incluimos la línea de vida y le vamos ayudando a, bueno, a poner ahí ese hilo y recordar también las cosas buenas y que el recuerdo de mamá no sea solo doloroso, ¿no? Que esto nos ayuda, este recorrido de línea de vida, a podernos sonreír cuando recordamos pues alguna experiencia compartida, o incluso cuando es la mamá, alguna riña, ¿no? Entonces, por ahí también eso puede estar bien, pero que sea como un material creado juntos. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Gracias. Nada. Por ahí veo una manita levantada, Yoli. pero... Yoli Macías. Gracias, Pilar. Muy buenos días a todos. Excelente exposición. Muchísimas gracias. Me pareció interesantísimo esa explicación neurológica que diste de por qué la palabra es tan importante, expresarlo con palabras dichas. ¿Por qué todavía ayuda mucho más expresar estas emociones poniendo esa palabra por escrito? Porque yo sé que es maravilloso plasmarlo en escrito, pero ¿por qué? Bueno, ahí no sé darte una explicación neurológica al por qué lo he escrito. Estoy segura de que se activan, y yo creo que he leído algo en alguna ocasión, que se activan diferentes zonas, ¿no? Cuando escribimos con la mano, que cuando tecleamos. Yo creo, mira, más que una explicación neurológica me sale una más poética, ¿no?
que es que las manos, se dice que las manos y los brazos son la prolongación del corazón, ¿no? Entonces, cuando escribimos a mano, nos conectamos más realmente con nuestro corazón, con nuestra verdadera esencia. Entonces yo creo que desde ahí ayuda mucho, ¿no? Pero vamos, esto científicamente no te lo puedo explicar, ¿vale? El escribir ayuda mucho porque también es un momento, claro, yo me enfrento a un folio en blanco y es un momento en el que los pensamientos quedan anclados, ¿no? Si no, el pensamiento es como que va... Y de esta manera se enraiza y se hace real. Es igual que cuando nombramos algo. Se dice a veces que lo no dicho parece que no existe. Y lo vemos a veces en los secretos familiares, ¿no? Que no se dicen las cosas y parece que no existe, pero sí que tenemos todo su efecto en el sistema familiar. Entonces, yo creo que ayuda porque enraiza, porque da realidad, y luego la parte esta de dónde almacenamos cuando realmente tenemos una palabra, ¿no? Sí. No sé si te he respondido. Sí, no, perfecto, muchas gracias. Y la segunda pregunta es esta, y justo salió con lo de la persona, el adulto con síndrome de Down. Últimamente se está como queriendo retomar, regresar el dejar los velatorios y hacer el velorio dentro de casa en un ambiente mucho más familiar, más íntimo, más lindo. Me han tocado y han sido como maravillosos, pero siempre me ha quedado a ver, está el cuerpo cerrado, el ataúd cerrado en la sala o en el comedor. ¿Cómo le queda a los niños? O sea, ¿sería algo recomendable para los niños que en su propio hogar esté su mamá en el ataúd y que ahí sea el velorio, las 100 personas, bueno, cuando se podían, las 100 personas entrando y saliendo, rezando, llorando, sirviendo cafecito, etcétera, en su propia casa, o cuando se trata de la mamá o el papá o el hermano de un niño, si es mejor sacarlo de la casa y hacer el velorio, que vaya el niño, pero en un velatorio? Mira, aquí yo creo que depende muchísimo de cómo sea la familia y del lugar que se les da a los niños. Me resulta muy complicado dar una respuesta como estándar, ¿no? Para todos, porque depende muchísimo de cómo lo estén viviendo la familia y cómo se incorpore a los niños a esa realidad. Si a los niños se les incorpora con naturalidad, con dolor, pero con naturalidad, y se les explica qué es la muerte, si la familia, bueno, se habla de que ha dejado de funcionar el cuerpo de mamá, pero tenemos otra dimensión y se habla, ya te digo, con naturalidad, creo que puede estar bien. Si no, que normalmente en la sociedad actual, al menos aquí en España, no es lo más común que haya mucha naturalidad con todo esto, creo que es mejor en el tanatorio, pero si es en casa, que sea muy íntimo y muy familiar. Y si es en el tanatorio, yo cuando he recomendado siempre que vayan niños, lo que hemos hecho ha sido tratar de preparar el contexto para los pequeños. Yoli, tratar que cuando van a ir los niños no haya mucha gente, porque además es que, bueno, ahora con el COVID está muy limitado, ¿no? La cantidad de gente, pero si no, va muchísima gente. Entonces, limitamos ahí mucho el acceso, protegemos mucho el acceso a los niños, y luego lo que hemos hecho muchas veces es preparar el cuerpo. Recuerdo con un niño que el papá había fallecido de un infarto y hablamos con el tanatorio y llevamos una mantita del papá. Entonces se tapó, se preparó para que la imagen del niño no fuese tanto el ataúd y no fuese tan impactante para él. Este pequeño, ¿sabéis qué hizo? Cuando salimos de allí, dijo, quiero ir al burger.
¿vale? Porque luego, bueno, pues yo me fui con él y con la mamá al burger. Y se sentó, empezó a comer las patatas y le preguntó la mamá, bueno, ¿cómo estás, cariño? Y dice, estoy muy enfadado. Sí, ¿y qué te hace estar tan enfadado? Y dice, estoy muy enfadado con papá, porque él me había dicho que iba a vivir 1000 años y que nunca se iba a morir, ¿no? Entonces aquí quiero aprovechar también, ¿no? Como lo que hemos dicho al principio de la psicoeducación, claro, cuando les decimos estas cosas a los niños, se las decimos porque tenemos miedo. ¿Cómo le vamos a decir a nuestro hijo que algún día nos vamos a morir? Bueno, es decir, papá, ¿te vas a morir? Pues cariño, la vida física es limitada y algún día todos nos moriremos, pero no sabemos cuándo. Ojalá, recurrimos a lo de antes, ojalá sea muy tarde y podamos disfrutar de un montón de cosquillas juntos. Y vas y le haces unas cosquillitas y ya quitamos ¿no? Esa seriedad. Entonces, claro, depende cómo se ha vivido y cómo se ha hablado de la muerte, meterlo en casa o no va a ser muy diferente, Yoli. Vale. Muchas gracias, perdón. Y alguien me dio un consejo, bueno, una psicóloga nos dio un consejo buenísimo, que el rato ese al que tú te refieres, que sea cuando haya menos gente, o sea, el rato destinado a que vaya el niño, que se le murió su hermano, su mamá, lo que sea, que siempre vaya acompañado de un adulto no tan involucrado, esa tía que es más serena o ese tío, el padrino que está un poco más ecuánime, porque seguramente la mamá y el papá están deshechos y no van a poder contener o acompañar adecuadamente al niño. Entonces, que siempre haya alguien que esté, justo lo que dijiste, abrazando y conteniendo y acompañando al niño y teniendo la madurez de decir, suficiente, ya vio el niño, ya estuvo, ya se decidió, vámonos para afuera sin tener que involucrar al papá que a lo mejor se le murió su esposa y no tiene cabeza ni qué está pasando con los niños, ¿no? Claro. Y aquí, Yoli, lo que dices es muy importante, porque a los niños les tenemos que hacer partícipes y acompañarles, pero tampoco les tenemos que dar un exceso de realidad, ¿vale? Entonces, ahí tenemos bueno, pues que es un baile, ¿no? Es un arte de abrir el espacio a que ellos nos pregunten, a que ellos formen parte activa, ¿no? De esto que está ocurriendo, que tan importante es para ellos, ¿no? Entonces, ahí sí que es importante hacerles partícipes, respetarles y no forzar ni un exceso de realidad. Sí que yo en ocasiones, ¿no? Que recuerdo una niña que decía, es que no sé si quiero o no quiero. Claro, pues ahí se le fue acompañando en la toma de decisión. Qué duro es descripción objetiva. Qué difícil es tener que tomar una decisión que la tienes que tomar rápido, porque claro, esto es mañana, ¿no? Ojalá tuviésemos más tiempo, pero lo tenemos que decidir. Por un lado, si te apetece por esto, por otro lado, no. Si no, luego no se va a poder hacer, ¿no? Plantearles la realidad, ¿no? Que si decides que no, que sepas que es que luego no hay, lo puedo hacer más tarde. Entonces, ahí dependiendo de la edad, pero eso, importante, tampoco un exceso de realidad. Sí, sí. Muchísimas gracias. Yo creo que más bien va de Miriam, acuerdo a la Nina edad. Ramírez también. Está por ahí, Edith. Miriam. Hola, buenas tardes. Perdón, es que yo quería primero agradecerte, Pilar, este símil de la digestión de las emociones, me pareció maravilloso. La verdad es una manera de abordar el duelo y que me encantó muchísimo. Inclusive las pérdidas pueden ser variadas y dependiendo de lo que hayas perdido o lo que hayas consumido. Si consumiste una manzana, la vas a digerir muy fácil. Si consumiste un buffet, la digestión va a ser más pesada, pero sin embargo los nutrientes te van a ayudar, etcétera. Entonces está increíble. Muchísimas gracias, Pili, por esta clase. Yo quería comentar en cuanto a lo del dibujo o lo de la escritura. Yo siempre lo he considerado que es muy bueno
porque permite hacer un autodistanciamiento en donde en donde la persona que lo está escribiendo a la hora de escribir puede manifestar sus emociones, inclusive en la intensidad con la que escribe, porque si está enojado va a hacer la letra más fuerte. Entonces, ahí uno puede ver también lo que está, si está de acuerdo, es acorde lo que está diciendo, lo que nos está expresando con lo que está escribiendo. Y en los niños también muchas veces a través del dibujo es como nosotros podemos ver si hay algo que en el inconsciente no puede externar. Entonces, por eso es tan importante el dibujo. Y Sí. muchas gracias, Edith, por la invitación y un honor haber estado aquí. Gracias. Gracias, Miriam. Ahora sí, doctor Edith. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere preguntar? Pues parece que no hay preguntas, Pili. Muy bien entendido tu tema, muy explicado, y bueno, ya ves que ya llevábamos tiempo esperando el libro y qué bueno que ya al fin salió. Me da muchísimo gusto, felicidades. Edith. Os lo muestro por aquí. Sí. Aquí. Sí. Enseña a tus hijos a digerir las emociones. Así que nada, pues un placer. Muchísimas gracias, Edith. Y nada, a seguir adelante, que tenemos un trabajo maravilloso. Así es. Muchísimas gracias, Pili, infinitamente agradecida. Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues seguimos en comunicación. Muy Celina bien. estaba pidiendo la palabra, Edith. ¿Quién? Celina. A ver, Celi. Hola, buenos días. Hola, Felicidades buenas, por Celi. esta plática tan hermosa, tan constructiva, tan llena de herramientas. Yo solo quería platicar cuando he trabajado con alguna paciente, ¿verdad? Con una pérdida, que me encantó eso de la respiración. Creo que eso es bien básico, que lo debemos de hacer constantemente hasta para otras terapias, ¿verdad? Que te ayuda a estar consciente en el momento, en lo que has perdido, y ante la pérdida yo hago el ejercicio así mental, traigo al ser querido que hemos perdido o que haya perdido la persona, ¿verdad? Y le digo, busca en un lugar de tu corazón donde sientas toda esa energía, toda esa felicidad, y ponlo como un altar. Trae esa imagen y siempre lo tendrás en tu corazón. El día que te sientas triste, abrázate, haz el abrazo de mariposa, siéntelo, platica con él y déjalo estar ahí y siéntete feliz de que siempre va a estar a tu lado. Sí. Igual con en los eso, perdón, igual en eso, como decía esta Yoli, ¿verdad? De la carta, yo creo que al hacerlo, como dices, ¿verdad? Ahí escribes todas tus emociones, tu sentir, pero aparte, en la amígdala se te queda ese mensaje de todo tu sentir. Y pues si ha sido muy estrecho ese vínculo, va a permanecer, y recordar todas esas imágenes positivas, ¿verdad? Todos esos bellos momentos, eso es lo que te va a salir adelante, porque esa persona, si la quisiste mucho, nunca se va a ir de tu lado. Siempre estará ahí tu espíritu, su imagen, el cuerpo no lo estará, pero estará la persona, y eso va a hacer que sigas adelante. Sí. Aquí, Celina, con los niños, cuando yo tengo que ir a comunicar, les explico, ¿no? Pues el cuerpo de mamá, de papá, o del hermano ha dejado de funcionar, los médicos han hecho todo lo que han podido. Utilizo ese símil, ¿no? Porque no me gusta decir estaban malito. ¿Por qué? Porque los niños se ponen malitos, tú te pones malito y no siempre que te enfermas te mueres, ¿no? Tienes un catarro. Entonces, utilizar un lenguaje que luego no les vaya a asustar.
en ese momento. Y luego yo les suelo decir, digo, pero mamá no era solo un cuerpo. Digo, ¿verdad que tú piensas y los pensamientos no los podemos agarrar? Y entonces ellos te hacen así. Y digo, ¿verdad que cuando tú estás en el cole puedes sentir el amor de mamá aunque mamá no esté? Digo, pues ahora va a pasar lo mismo. Y entonces les tomo la manita y soplamos. Digo, ¿lo sientes? Hacen así y digo, pues esto es lo mismo. No lo ves, pero lo sientes, ¿no? Pues el amor de mami, o sea, aunque el cuerpo de mami ya no está aquí, podemos seguir sintiendo su amor, tenemos los recuerdos de todo, y entonces los niños ahí entran muy bien, y bueno, depende, ¿no? Hay niños que hablan, otros que no, otros que empiezan a soplar, soplan y se ríen, te miran como... ¿no? Como, ay, es verdad, no lo veo, pero hace cosquillitas. Sí, que se Entonces, sienten estas cositas con los peques ayudan un montón. Sí. Sí. Otra cosa que también debemos de tener mucho cuidado cuando sí que los niños pierden a sus papás o que sus papás están alterados por haber perdido a otro hijo, ¿verdad? También tener mucho cuidado si otras personas se acercan a ellas, porque muchos se dan de que, mira, está dormido, o es un angelito que ya se... Entonces, tener mucho cuidado con eso, porque también los niños pueden tener miedo al ir a dormirse, o no sé. Entonces, sí está difícil que otras personas, ¿verdad? A veces no tienen esa sensibilidad o ese, ¿verdad? De cómo decir las cosas. Sí, sí. Por eso es tan importante una protección real, que no consiste en meterlos en una urna, ¿no? Yo hay veces que sí que les comento a los niños, digo, es posible que se te acerquen personas, que te digan cosas queriendo hacer que te sientas mejor y que a lo mejor te confundan un poquito. Es posible. Si algún mayor se te acerca y te dice alguna cosita y luego tienes alguna duda, nos lo puedes preguntar, ¿vale? Porque sí que pasa, esto, claro, no podemos controlarlo todo, ¿no? Entonces, darles esa posibilidad de que tengan, bueno, como comentaba antes Miriam, esa persona referente, siempre hay que buscarla, ¿no? Dentro del sistema, y si nosotros estamos haciendo ese acompañamiento en primeros auxilios, también que se puedan acercar a nosotros. Sí. ¿No? Esto es importante, darles esa posibilidad, porque mirad, a mí me ocurrió, mi abuela falleció el Día de Reyes, que es un día que se celebra muchísimo, y llegó una familiar y me trajo una colonia y me dijo, con el frasquito de colonia, los Reyes Magos se han llevado a tu abuelita y te han traído esta colonia. Yo... dices, bueno, nunca odié esa colonia, es un olor que jamás, bueno, sí, ya me imagino, no me gustó nunca, ¿no? Que era como la colonia de moda, yo tenía 13 años, empezaba la adolescencia y era como la colonia de moda de adolescentes del momento. Bueno, pues horrible para mí ese olor. Entonces sí que con toda su buena intención, pero a veces se dicen cosas que son difíciles de digerir. Sí. Y igual, ¿verdad? Pues todos, qué padre, ¿verdad? Que ya vamos platicando eso en general. Por ejemplo, yo a mis nietos ya les hablo de la muerte, que somos un regalito, que a veces nos van a poner, así como vienen los regalos, ¿verdad? En una cajita, en un estuche, y como yo soy católica, pues digo, así nos van a entregar a Dios, ¿verdad? Porque aquí estamos prestados. Entonces, bueno, aquí ya está tu regalo que me prestaste, ahí te lo mando y viene envuelto en ese estuche. Sí, que lo vean de esa manera, ¿verdad? Que vayan ya, pues, quitándose esos tabús o que vayan entendiendo que, pues, todos tenemos un día para morir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Por eso este día de hoy debemos de estar felices. Eso es. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, el presente, pues, ¿no? Que un presente es un regalo también. Claro. Se puede utilizar, ¿no? Sí, verlo en cualquier manera, o por ejemplo, si se fue el abuelito o se fue un amiguito, pues verlo en ese árbol tan hermoso verde, ¿verdad?
o como dices, en el viento o en X parte que se haga presente cosas bonitas. Eso es. Sí. Ay, Pilar, pues me dio mucho gusto escuchar tu plática. Gracias, Edith, tan hermosa que siempre nos está dando cosas maravillosas. Son muchos regalos los que Edith tiene para nosotros siempre. Gracias. Sí. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien tiene otra pregunta, doctor Carballo? Aquí Rosario pregunta, ¿dónde podemos comprar el libro? A ver, Pilar. Aprovecha la promoción. Allá en México lo podéis encontrar en Amazon. ¿Vale? ¿Cuántos euros cuesta? Pues mira, en el libro físico cuesta, a ver, porque me parece que viene aquí marcado 19, pero en Amazon el formato Kindle creo que es más barato, pero no lo sé. Pero sí que una amiga psicóloga de México precisamente me comentó que que lo había adquirido en formato Kindle. ¿Sabes qué, Pilar? Yo lo estaba buscando ahorita, no viene en Kindle, viene en iTunes y cuesta $249. Vale. Pero en Amazon no viene en Kindle. No, pues ya lo miraré porque me lo mandaron, a ver que no tengo el teléfono por aquí a mano. ¿Me puedes poner el título, por favor? Enseña a tus hijos a digerir las emociones. A ver, espera, Pilar, para lo escribirlo. Miro, enseña. Lo miro y lo comparto, Edith, ¿vale? Y te comento, ¿vale? Porque sí que una amiga psicóloga de allá me lo mandó, pero fue hace tiempo. Lo miro y os digo, ¿vale? Sí, por supuesto que sí. No, sí está en Kindle, está 219. A mí no me aparece. A mí sí, acaba de aparecerme 219 en Kindle. Pues está más barato que por ebooks. Ajá, ok. Está mejor entonces. Pues voy a ver cómo. Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aquí Emma Palomares, agradezco a Pilar el compartir sus conocimientos, a Edith su dedicación y preocupación en nuestro aprendizaje. Ahí está. Gracias. Todos sus fans. Fue un honor estar en esta plática. Mil gracias, Pilar, mil gracias. Fue muy, muy gratificante. Edith, otra vez, sí. Mil gracias, de verdad. Hermoso. Fue hermoso estar aquí con ustedes. Me llevo tanto. Pilar, ¿podrías poner tu correo electrónico, por favor? Os lo dejo aquí. Perfecto. Muy bien. De igual forma, yo creo que compartimos todo lo mismo. Edith, muchas gracias y por supuesto a nuestra ponente del día de hoy. Excelentes aportaciones. Son gracias a ustedes que nosotros seguimos creciendo. Gracias. Gracias, Maru. Gracias. Un gusto verte. Ay, gracias, amiga. Yo también. Bueno, pues Pilar, muchas gracias, Pili. Muchísimas gracias de verdad, muy agradecida. Y te mando un fuerte abrazo. Y estamos y de vuelta. Gracias, Venga. Gracias. Y estamos pues comunicando. Del día. Disfruten del día que comienza allí en México. Es mediodía. Ya. Ah, vale, os queda la tarde. Nos queda muy bien. la tarde, sí. En Amazon de Italia batalla un poquito para que llegue. ¿Lo tendría que pedir a España para que llegue a Italia? Ay, no tengo ni idea, Beatriz. No sé responderte a esas preguntas de logística, no sé responderte. Lo pregunto todo y se lo comparto a Edith, ¿vale? Porque no tengo ni idea. Porque me encantó este libro para mi hija. Buenísimo. Sí.
Sí, o sí. lo poquito que nos estás resumiendo. Carla por ahí tiene la manita levantada. Carla. Creo que no. Pili, pues muchísimas gracias. Fue Muy un bien. honor, de verdad, Venga. un placer. Gracias, gracias. Encantada. Estamos en contacto. Estamos en Salgo contacto. ya. Gracias. Chao. Chao. Un abrazo Gracias, para gracias. todas. Abrazos. Feliz inicio de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Gracias, doctora Edith. Gracias, doctora Pilar, y a todos aquí presentes. Un abrazo, con cariño. Abrazos. Gracias a todas. Hasta luego. Adiós.